Tema número 5. Una cuestión de vida o muerte. Proverbios capítulos 6 y 7. Por el pastor Daniel Miranda. Grabación número 1030. Adelante, pastor. Buenos días para todos los hermanos de la red de esta mañana. Un saludo en Cristo. Espero que hayan amanecido bien. Un saludo en especial allá a los hermanos del este que están siendo azotados por esta ola de frío. Estamos aquí orando por ustedes, rogando y confiando que el amor de Cristo guarde sus corazones en perfecto calor. Este quizás es el momento para calentarnos más con el amor de Cristo y que el Señor allá proteja a los suyos. Vamos a comenzar en esta mañana, mis hermanos, con nuestro estudio y quisiera volver a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, en este día de preparación te buscamos, porque queremos que nos hable, Señor. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz. Háblanos, Señor, que podamos entender las palabras de sabiduría. Señor, pido por las familias en este momento que están pasando por esas olas de frío, que tú protejas sus inmediaciones, que protejas, Señor, su salud, que los protejas cuando salgan, Señor, del hielo y de la nieve y de todo esto, Señor, que está causando el clima. Pido, Padre, que tu amor sea quien aliente nuestro ser. Al seguir estudiando estos consejos, que son consejos de vida o muerte, Señor, pídote que con mucha humildad nos ayudes a recibirlos y que esto pueda hacer un cambio en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. En esta mañana quisiera, antes de comenzar con el tema, responder a unas preguntas que quedaron pendientes el día de ayer. Y voy a hacerlo mejor, quizá para cada pregunta necesite un tema para responderla, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible. Y son preguntas que quizá alguna otra familia está experimentando, así que veo que en estas preguntas se ven reflejadas la necesidad de varias familias. Una de las preguntas que recibí ayer, que tengo aquí, dice: mi esposa no quiere tener relaciones sexuales conmigo y todo el tiempo está muy agresiva y amargada. Esa es una de las preguntas. ¿Cómo manejamos una situación como esa? ¿Cómo se maneja una situación como esa? Primero que todo, no sé si la persona que hace esta pregunta es vegetariana o no. No sé si es vegetariana o no. Vamos a suponer que sí. Pero si usted es una persona temperante y si usted es una persona que tiene comunión con Dios, usted va a ver a su esposa en la imagen de Dios. Y si está faltando esto en la relación, esto no va a ser una razón para que usted la abandone y la deje de amar. Es posible que su esposa haya tenido un trauma en esa área y por eso ella rehúsa. Ahí hay algo que usted tiene que, en el espíritu, junto con el Señor, ayudar a su esposa. Porque no es el hecho de que ella simplemente no quiera, pero hay razones de fondo. Es posible que haya tenido traumas, experiencias muy traumáticas en esa área. Y si usted es una persona que la trata a ella en esa área como simplemente para satisfacerse, entonces eso le va a hacer mucho más daño. Y por eso la esposa no va a querer estar con usted. Y va a tornarse agresiva y amargada. Aunque la intimidad es importante en la relación, no lo es todo. Y si yo amo a mi esposa, si yo la quiero, si yo veo la imagen de Dios en ella, aunque esa parte falte, yo la voy a seguir amando. Yo la voy a seguir amando y tengo que ayudarle a que ella supere esa crisis. Pero
sería bueno hacernos una pregunta. ¿Por qué yo tengo relaciones íntimas? ¿Por qué yo tengo intimidad con mi esposa? Preguntémonos eso. ¿Por qué tengo intimidad con mi esposa? ¿O por qué las esposas tienen intimidad con sus esposos? ¿Por qué la tenemos? La mayoría de las ocasiones. La mayoría, y esto lo digo porque conozco. La Biblia a mí me dice la naturaleza carnal de nosotros. La mayoría es para satisfacer sus pasiones. Quienes están en el espíritu y en este momento buscan es expresar su amor y hacer sentir al otro bien y agradarlo. La mayoría de las personas, en especial los hombres, nosotros buscamos y vemos en la esposa simplemente un instrumento para mi satisfacción carnal. Y cuando nosotros vamos a esa bendición que el Señor nos dio en el matrimonio, vamos en la carne, vamos a destruir al cónyuge. Vamos a destruir a la esposa o vamos a destruir al esposo. Y eso en los años va a madurar en que ya no quiera estar con nosotros. O va a madurar en un adulterio, o va a madurar en una infelicidad, va a madurar en cualquier otra cosa. Así que tiene que evaluar cuál es la razón por la cual su esposa no quiere estar con usted. Si usted es temperante y si tiene comunión con Dios, le va a ayudar mucho a solucionar esto. Pero cuando no hay la temperancia y cuando, como dice Pablo, nos estamos quemando, así es algo más difícil. Y la solución no es derramar todo el fuego de la pasión en la esposa. La solución es encontrar un refugio en Cristo y someter eso a Cristo. Porque es que la esposa no es un instrumento para yo derramar el fuego de mi pasión. Porque si no, no la puedo aguantar y me quemo. La esposa no es un instrumento para eso. La esposa es la imagen de Dios. Debo mirarla como tal. Así que eso es lo que brevemente yo le podría responder a esa pregunta al hermano que ha hecho esta pregunta. Y es clave, las esposas tienen que también hacer su parte. Tenemos un consejo bíblico en donde no debemos negarnos el uno al otro a los deberes conyugales para no darle ocasión al enemigo a que nos tiente. ¿Sí? Pero cuando una de las partes se está negando es porque allí hay algo. Debemos ayudar a la persona. Hay una herida, hay un trauma, hay un problema psicológico, hay algo allí que en el espíritu y en la esperanza debemos ayudar a nuestro cónyuge. La segunda pregunta que tengo aquí nos dice: soy infeliz en mi matrimonio. Mi esposa no se preocupa en la espiritualidad, en mis hijos y de ella. Y eso me pone triste. No soy feliz. No soy feliz. Y la tercera pregunta, voy a responder estas dos preguntas a la vez porque son muy similares. Otro hermano dice: soy infeliz. Mi esposa me controla mucho y no respeta al Señor, hasta trabaja los sábados y me deja a mi hijo para que yo lo cuide. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo más fácil que nos aconsejan a nosotros que debemos hacer en estos casos es divorciar. Eso es lo más fácil que este mundo, que la carne me aconseja a mí. Eso es fácil, divorciarse hoy. El divorcio, eso es como pan para el desayuno. Pero difícil es convivir en esas circunstancias. ¿Sabe qué nos dice la palabra? Ayer respondía un poco acerca de esto, una pregunta similar. La solución no es el divorcio. No sé si las personas que han hecho esta pregunta estén considerando el divorcio. Ojalá que no. La solución no es el divorcio para eso. La solución es el divorcio. ¿Qué consejo nos da la palabra del Señor? Vamos a 1 Corintios capítulo 7.
Vamos a leer el versículo 13 y vamos a comenzar desde el versículo 12. Aunque esto se refiere a los matrimonios de los incrédulos, aquí encontramos un principio aún para las parejas en donde hay incompatibilidad espiritual. Aplica este mismo principio. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Nota el principio acá. El principio dice, si alguno de los dos cree, y el que no cree consiente vivir con el que cree, no lo abandone, sino que permita que el que no cree se santifique en el que cree. La pregunta a mis dos hermanos que hicieron esta pregunta es, ¿crees tú? Y puede ver tu esposa una imagen de Cristo en ti. Si lo que más necesita su esposa, que ya no está preocupada por la espiritualidad de ella ni de sus hijos, lo que su esposa necesita ver, ella quizás sabe la palabra. Si vive contigo y si alguna vez fue creyente, ella sabe la palabra. Y esto no lo va a solucionar usted con repetirle la palabra. Mira, amor, es que la palabra dice esto. Eso no se va a solucionar así. Lo que se va a solucionar y lo que puede ayudar a solucionar, si ella está dispuesta, si ella aún es receptiva a estas impresiones, es ver el reflejo de Cristo Jesús en tu vida. Necesita ver la palabra de Dios personificada en tu vida. Y en estas preguntas normalmente surge este sentimiento, no soy feliz. Pero ¿cómo yo soy feliz? Si yo busco simplemente mi felicidad, no voy a ser feliz. Pero si yo procuro buscar la felicidad del otro, aunque el otro no esté andando como yo estoy andando, entonces yo voy a ser feliz. Yo soy feliz haciendo feliz al otro. Yo no debo esperar hasta que la otra persona me haga feliz. Yo debo procurar hacer feliz a la otra persona. Y en su mente de pronto puede estar pensando, pero no, si la otra persona no está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Es fácil amar a los que piensan igual que yo. Es fácil amar a los que actúan como yo. Pero qué difícil amar a los que difieren en cosas con nosotros. Y esa es la gran prueba. Esta es la gran prueba que en el hogar se tiene que enfrentar en situaciones como estas. Amar y hacer feliz aún a la persona que no cree y no tiene las mismas convicciones que yo, y que hay incompatibilidad espiritual. Usted en el hogar, para contrarrestar la influencia de esa esposa que no es espiritual o de ese esposo que no es espiritual, usted debe marcar la pauta. Usted debe ser como Ana en el hogar. Debe marcar la diferencia y su influencia debe permear, que debe ser más fuerte que la del cónyuge que no cree. Cosa que sea su influencia la que lidere en los hijos, la que afecte a los hijos. Los hijos y la esposa o el cónyuge necesitan ver en usted un testimonio genuino. Si no hay eso, si no hay un testimonio genuino en el hogar, entonces no hay nada. Hay hipocresía y ahí no se va a hacer nada. A veces con los hijos o con los mismos esposos se trata de corregir a la palabra. La palabra dice esto, la palabra dice otro. Ya la esposa y ya los hijos saben la palabra. El problema aquí no es por falta de conocimiento en la letra. El problema aquí es por falta de una vivencia de la palabra. Ese es el problema en todos los hogares. Con los hijos, entre los cónyuges, un problema de vivencia. Vivimos nosotros la palabra.
Si no los vivimos, esos hijos van a ver esa palabra y eso que los padres están tratándoles de enseñar. Mi papá es un hipócrita. Y el papá no va a tener autoridad en los hijos. Un padre que le dice a sus hijos, y es estricto en la reforma del vestido, pero aquí está gritando a la esposa y se irrita fácilmente. ¿Qué autoridad va a tener ese padre para decirle, debes vestir así, debemos vivir en el campo, debemos comer así? ¿Qué autoridad tiene? No tiene nada de autoridad. Lo mismo sucede con los cónyuges. Si tú quieres reformar a tu cónyuge, que no está muy bien espiritualmente, sé tú esa palabra viviente. Y con tus actos reprende, aconseja y exhorta. Y vas a ver que va a ser muy diferente. ¿Estás teniendo tu comunión con Dios? La persona que hace estas preguntas, ¿estás llevándole toda esta carga al Señor? ¿Estás tratando y procurando de hacer feliz a tu esposa, aunque ella no esté marchando como tú? Esas preguntas debemos hacerlas en estos casos. Así que bueno, espero esto haya respondido un poco a las preguntas que había. Vamos a comenzar con el tema de hoy, quizá porque ya ha avanzado un poco el tiempo, no alcanzaría a terminarlo. Es posible que necesitamos la parte 2 de este tema y correr nuestro horario un poco. Para el día de hoy tenemos Proverbios capítulo 6 y capítulo 7. Espero que los hayamos leído 7 veces al menos, estos dos capítulos. Proverbios capítulo 6 y Proverbios capítulo 7. Vamos a hablar hoy, en esta mañana, acerca de cuestiones de vida o muerte en la vida de las personas. Vamos primero a comenzar en el capítulo 5 nosotros hablamos acerca de la protección del círculo familiar. Por eso ayer hablamos de estos consejos matrimoniales. En el capítulo 7 y parte del capítulo 6 vamos a seguir en esos consejos. Pero también aquí en medio de los capítulos 1 al 19 vemos un paréntesis al tema de la familia, donde también nos tratan de otros temas interpersonales. El capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5 del libro de Proverbios, vemos instrucciones en cuanto a la protección y conservación de nuestras relaciones con nuestros amigos. Y vamos a leer los versículos 1 al 5 de Proverbios capítulo 6. Nos dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra en extraño, te has ensalzado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que si tú precipitadamente prometiste o juraste algo y salió fiador de tu amigo que estaba pobre, y lo hiciste apresuradamente sin considerar los gastos, versículo 3 dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de las manos de los que arman lazos. Aquí encontramos este consejo acerca de no ser fiador de los pobres apresuradamente. Alguien dijo a cierta vez: Señor, protégeme de mis amigos, que mis enemigos me defiendo yo. En el libro de Proverbios nosotros encontramos muchos consejos acerca de la vulnerabilidad de la amistad. Encontramos muchos consejos acerca de cómo conservar a nuestros amigos y también, si fuese necesario, cómo protegernos de ellos. De hecho, la palabra amigo en el hebreo también significa el vecino. En inglés es neighbor, ¿okay? Que es aquella persona que está más cerca de nosotros y que es nuestro deber ayudarle. Ahora, Proverbios entonces aquí nos da un consejo sabio y nos da algunas precauciones. Y la precaución que nos da aquí Proverbios, que nos da la sabiduría, es en contra de dar
respaldo financiero precipitado a un amigo que está con deudas. La Biblia a nosotros nos da el deber que debemos ejercer hacia aquellos pobres. Pero aunque debemos ser generosos cuando podemos, también es sabio asegurarnos de que nuestra caridad no se transforme en un fracaso. Vamos a mirar otro pasaje en Proverbios, y vamos a Proverbios capítulo 22, versículo 27. Proverbios capítulo 22, versículo 27, dice: si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Noten entonces aquí los consejos sabios que nos da Proverbios. No importa cuán bien intencionados hayamos sido, es muy importante que nosotros pensemos antes de actuar y que no nos comprometamos a hacer algo que no podamos cumplir. El principio o la lección que encontramos aquí es que si nos metemos en un aprieto, en este caso salir y ser fiador de un amigo apresuradamente, si nos metemos en algún aprieto y nos damos cuenta que es algo que no podemos cumplir, entonces lo que nos enseña la palabra de Dios aquí es que tendremos que hacer lo que podemos para arreglar la situación, incluso humillarnos, admitir nuestra equivocación y pedir que se nos extienda la gracia. ¿Cómo entonces nosotros podemos armonizar lo que nos enseña Proverbios aquí con lo que nos enseña Pablo en Gálatas 6:2, donde nos dice que cada uno ocúpese de llevar las cargas de los otros? ¿Cuál es el equilibrio? Mientras que yo debo preocuparme por mi hermano y llevar las cargas de mi hermano, ¿cuáles son las circunstancias en donde yo, aunque tenga la buena intención de ayudar a mi hermano, no debería precipitadamente hacer votos o entrar de fiador? El equilibrio aquí es considerar cuánto puedes tú o cuánto tienes tú para ayudar a tu hermano. Así que este es un consejo en cuanto a la protección de las amistades. Ahora vamos al versículo 6 y vamos a leer hasta el versículo 11. Este ya es un consejo en cuanto al trabajo. Y noten lo que nos dice acá la palabra de Dios. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. A mí me encantan las lecciones de las hormigas, porque número uno, las hormigas no tienen capitán, nos dice acá, ni gobernador. Y las hormigas nos enseñan una lección muy importante, la lección de la hacer provisión y de la laboriosidad. Eso es lo que nos enseñan las hormigas. Aquí nosotros vemos un consejo en cuanto a cómo proteger nuestro trabajo. Es interesante que cuando nosotros observamos a las hormigas trabajan el doble o el triple de lo que una persona trabajaría. Nada más observamos lo que ellas cargan. Muchas veces lo que ellas cargan es el doble del peso que ellas mismas, o el triple del peso. ¿Y quién de nosotros trabaja así? ¿Sí? Las hormigas hacen provisión para el futuro, porque saben que les esperan tiempos difíciles. La hermana White comenta sobre las hormigas en Consejos sobre los maestros, padres y alumnos, páginas 181 y 182. Dice: Salomón señala la laboriosidad de la hormiga como un reproche para los que malgastan horas en la ociosidad y las prácticas que corrompen el alma y el cuerpo. La hormiga hace provisión para las estaciones futuras, pero muchos seres dotados de facultad de raciocinio no se preparan para la vida futura inmortal. Nosotros sabemos que viene una crisis, mis hermanos.
una crisis sobre esta tierra a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel político, y estamos haciendo la necesaria provisión. La sabiduría a mí me enseña que el hombre que es sabio es como la hormiga. Él hace provisión para el tiempo de necesidad. Y la Biblia nos ha hablado del espíritu de profecía, muchos de los consejos en cómo hacemos provisión. La provisión más importante es la provisión espiritual. No debemos quitar el lugar a eso. La provisión del carácter para cuando venga la prueba. Pero sin desligar y quitarle la importancia al carácter, también hay provisiones adicionales que el Señor nos manda hacer. Y una de esas es: asegúrate tu terreno, cultiva tu propia tierra para cuando vengan los tiempos difíciles. ¿Saben? Muchos de nosotros, espero que no nos pase, pero nos puede pasar lo que le pasó a este hombre, que leemos en el conflicto de los siglos, el capítulo 1, ustedes recordarán, había un hombre que por 7 años predicaba en las calles de Jerusalén y decía, Ichabod, Ichabod, que significaba la gloria se ha ido, la gloria se ha ido. Y predicaba acerca de la destrucción de Jerusalén. Y le decía a la gente, salgan de Jerusalén. Pero nunca salió él. Y murió allí en Jerusalén con la destrucción de la ciudad estando preso. Ojalá a nosotros nos pase, nosotros anunciando y diciéndole a la gente, viene Cristo, viene una crisis, pero nosotros no hagamos provisión. El libro de Proverbios a mí me enseña, a través de la hormiga, que aquellos que son sabios, hacen provisión y trabajan como la hormiga. ¿Y la hormiga en qué estación tiene que trabajar para hacer provisión? La hormiga tiene que trabajar en la estación de verano para hacer provisión. ¿En qué estación nos dice nosotros que debemos hacer provisión? ¿En qué estación nos dice a nosotros la palabra del Señor que debemos hacer provisión? Jeremías dice, pasó el verano, se acabó la siega y nosotros no hemos sido salvos. El verano es el momento para hacer provisión. Provisión personal y también para trabajar en la viña del Señor. Así como la hormiga y así como el labrador que aprovechan el verano para cultivar sus productos. En este momento, en la escatología divina, estamos en el verano. Pronto viene el otoño. El otoño cuando vendrá Cristo Jesús. En la escatología divina estamos en el verano. El tiempo aún para sembrar. El tiempo para hacer provisión, tanto espiritual como física, y trabajar en la viña del Señor. ¿Estamos nosotros trabajando en la viña del Señor, ganando almas para Él, en la época de la estación tardía? ¿O estamos como el perezoso cruzado de brazos, como nos dice acá? Noten que la hormiga no necesita que nadie la mande. Nos dice que no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. La hormiga no necesita que el pastor de la iglesia le diga, sal y haz obra misionera. La hormiga no necesita que el anciano, ni nadie, ni una institución, un ministerio le digan, trabaje para Cristo. La hormiga trabaja para Cristo. El alma, que es como la hormiga sabia, trabaja para Cristo. Solo para Él, sin necesidad que un hombre le diga. Para mí, los que esperan que les digan qué tienen que hacer en la obra del Señor, falta algo allí, y allá hay un problema. No somos como la hormiga. Dice, versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? La Odisea, en la palabra de Dios, se me presenta a mí como perezosa, porque está dormida. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 11, nos dice
porque es tiempo y es hora que ya nos despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de lo que creíamos. Nosotros estamos dormidos en la plena estación de la siembra, en la estación para hacer provisión. Y estamos dormidos y el enemigo se nos ha entrado en la familia. Y el enemigo se nos ha entrado en la iglesia. El enemigo está entrado en mi propia vida, me dormí. Y permití que el enemigo plantara cizaña mientras yo dormía. Así estamos nosotros, mis hermanos. Vamos a despertar como la hormiga. Así vendrá, versículo 11, tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cuando llegue ese tiempo, Dios no lo quiera, ojalá esto no sea nuestra realidad. No seamos como las vírgenes fatuas que no hicieron provisión de aceite extra. Y cuando llegó el momento de la crisis estaban pidiendo a las otras, danos de tu aceite, pero las otras no tenían para darles. Esta preparación es individual. Yo no debo confortarme o consolarme o depender del progreso de otro para mi seguridad. Yo no debo esperar que mi hermano vaya y cultive. Yo voy a dejar que él cultive y cuando yo tenga que salir, pues ya sé a dónde ir. Ya el hermano cultivó y ya tiene la comida lista para mí. No, mi hermano, nosotros mismos debemos hacer esa provisión. Nosotros mismos debemos hacer esa provisión. Ahora vamos al capítulo 6, versículos del 12 al 19. Aquí encontramos dos sátiras llenas de ironía y aguda observación psicológica. Son dos poemas que son muy paralelos el uno con el otro, con el mismo ritmo poético de 7. Dos poemas, dos sátiras que encontramos aquí en cuanto al ser como tal. Si nosotros vemos del capítulo 5, nos habla de la protección de la familia. Capítulo 6, versículos 1 al 5, nos habla de la protección de las amistades. Capítulo 6, versículos del 6 al 11, vemos la protección del trabajo y la obra. Y ahorita vemos del capítulo 2, versículo 12 al versículo 19, la protección de nosotros mismos. Mira lo que nos dicen estos versículos. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal todo el tiempo, siembra discordias. Noten 7 cosas, 7 pecados que se le señalan a este hombre malo, depravado y perverso. Número 1, anda en perversidad de su boca. Anda juzgando a la gente, anda inventando calumnias y falsos testimonios. No cuida sus palabras, anda chismoseando. Que guiña con los ojos. ¿Saben ustedes que la hermana White incluso nos dice que nosotros podemos mentir con los ojos? Un simplemente torcer de ojos, una expresión con los ojos que no refleje la realidad de algo, es una mentira. El guiñar de los ojos. ¿Cómo se ven los ojos cuando ven dinero? Por ejemplo, ¿cómo se ven los ojos cuando ven a una mujer medio vestida? ¿Cómo guiñan los ojos allí? Y luego nos dice que hablan con los pies. ¿Qué significa esa expresión hablar? ¿Cómo puedes tú hablar con los pies? ¿Cómo caminas? ¿Saben? En el libro de Isaías capítulo 3, déjenme yo aquí lo encuentro. Sí, es capítulo 3.
Vamos a leer el versículo 16. Juicio contra las hijas de Sión. Y noten lo que nos dice de las hijas de Sión. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, noten lo siguiente, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Hay mujeres que coquetean hasta con el caminar. Y ahora con ese invento del diablo, los tacones, mucho más. Mucho más. Esas cosas que a veces el enemigo inventa y nosotros muy inocentemente caemos en ellas. El tacón ni es saludable para la salud, ni tampoco para la modestia. El tacón le daña la articulación, le daña la circulación y también hace que ciertas partes de la mujer se hagan más prominentes. Le haga resaltar ciertas partes en su cuerpo para que pueda ser mejor admirada. Y aquí nos dice que el hombre malo y perverso habla con sus pies. Interesante eso. Hace señas con los dedos. Ahora, aquí en el libro de Proverbios vemos un uso constante de los órganos. Los dedos, la mano, los pies. ¿Cuál es la diferencia de hacer algo con la mano a hacer algo con los dedos? Por ejemplo, para ayudarles a entender, el agricultor ¿con qué trabaja? Trabaja con sus manos, ¿cierto? Pero la modista, la que cose, ¿con qué trabaja? Trabaja con sus dedos. Pregunta, ¿cuál de los dos trabajos necesita más delicadeza? El trabajo de la modista. Y por eso ese se debe hacer con los dedos, porque son cosas son detalles más pequeños. Así que el hacer señas con los dedos es aquella persona que en las cosas más pequeñas vaya al Señor y hace perversidades. ¿Okay? Algunos lo hacen con la mano, pero otros no tienen que ser tan obvios en las cosas más pequeñas, más sutiles y más diminutas, que requieren solo el toque de los dedos. Versículo 14 dice, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo el tiempo. ¿Quiénes eran los que pensaban mal en todo el tiempo? Los antediluvianos. Pensaban mal en todo el tiempo. Y Jesús dice que el mundo antes de la segunda venida suya iba a ser como en los días de Noé. Sus pensamientos eran de continuo solamente al mal. ¿Qué es pensar el mal todo el tiempo? Pensar en mí. Si yo todo el día estoy pensando en mí, estoy pensando en mal todo el tiempo. Yo no necesito estar pensando en pornografía o pensando en cosas perversas y groseras para pensar mal. Pensar en mí. Pensar en los defectos de mi hermano todo el día. Pensar en los agravios que me hicieron y cuán mal me sentí. Y darle vueltas en la cabeza todo el día a eso. Pensar lo malo todo el tiempo. Siembra las discordias. Miren, aquí el libro de Proverbios nos está dando las respuestas a todas las preguntas que se han estado haciendo estos días. ¿Por qué hay división en el hogar? ¿Por qué hay discordias? Aquí nos dice, el corazón está depravado y al pecado. Yo no le encuentro una explicación más sencilla a los problemas mentales, a los problemas emocionales, a los problemas físicos, problemas de salud. Todo tiene una misma explicación y es pecado. Así de sencillo es esto. ¿Por qué nos enfermamos de cáncer? ¿Por qué nos enfermamos de diabetes? ¿Por qué andamos deprimidos? ¿Por qué somos bipolares? ¿Por qué? Porque hay pecado. Y si el pecado no se elimina de mi corazón, el pecado me va a encontrar y me va a destruir. Y yo, si estoy en pecado, yo soy el que voy a causar la discordia. Ahora, noten el siguiente poema que es paralelo a este.
y nos lo dice más específico en el concepto de 7. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Interesante ese juego entre 6 y 7. 6 cosas aborrece Jehová, pero aún hay una séptima que aborrece su alma. Y noten cuál es la primera. Los ojos altivos. Sabe, uno de la mirada puede leer mucho acerca de una persona. Esos ojos altivos, esos ojos que brincan, esos ojos ávidos, esos ojos inquietos. Yo veo una diferencia muy grande entre los niños de la ciudad y los niños del campo. Esta vez en el viaje misionero que estuve en la costa, siempre me deleito visitar a una familia. Ellas tienen 2 gemelas idénticas. Las han criado en el campo. Eso es tan retirado que allá no llega ni siquiera una moto. Uno tiene que subir en burro y en caballo para llegar allá. Y estos hermanos entendieron muy bien esto de la verdadera educación. Para mí eso es algo que es de admirar. Entender el mensaje de la verdadera educación. Y esas niñas, no hay ninguna malicia en sus ojos. Ninguna malicia. Tan inocentes son que cuando ya tienen 14 años, y hace poco les vino su periodo menstrual, y estaban hasta preocupados, no entendían bien lo que les estaba pasando. Y cuando yo voy, y los niños de la ciudad, desde los 6 años, saben más que uno, y se les ven sus ojos. Se les ven sus ojos, y decimos, y a veces los padres nos alegramos, o se alegran, hay veces que mi hijo es muy avispado, o yo más bien diría muy, ¿cuál sería la palabra? Muy avispado, ya se ha corrompido. Ya la inocencia la ha perdido en lo que ve. Y los padres hoy, de Navidad y de Año Nuevo, le están regalando a su hijo un iPhone 8, o un iPad, o una tableta, para que se corrompa más el hijo con lo que ve. Uno diría, como Jesús diría, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, dándole esas cosas a los hijos para destruirlos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, nos dice acá la palabra, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, ya hemos hablado mucho de eso, los pies presurosos para correr al mal. Esos pies presurosos, noten que aquí nos ilustra que este tipo de persona no opone ninguna resistencia cuando hay tentación, sino que fácilmente va y cae en el camino de la tentación, presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Noten que el primer poema termina con discordias y el segundo termina con discordias. El que siembra discordia. Quiero terminar, ya el tiempo se me ha ido, y esto para que lo tengamos en cuenta el día lunes que continuemos. No vamos a continuar con el tema que yo tenía para el lunes, sino que vamos a continuar con el tema de una cuestión de vida o muerte, parte 2, para que tengamos en cuenta eso cuando hagamos la grabación. Pero quiero terminar con este pensamiento de la discordia. El conflicto de los siglos, el último párrafo. En el último párrafo del conflicto de los siglos nosotros encontramos la última profecía de la hermana White. En esa última profecía de la hermana White, ella dice, el gran conflicto ha terminado. El pecado y los pecadores han sido purificados. Toda pulsación de armonía, dice ella allí, desde la partícula más pequeña hasta la más grande del universo, declaran que Dios es amor. ¿Soy yo conflicto o soy yo armonía? ¿Siembro yo discordias
o promuevo yo la armonía? Esa última profecía del conflicto de los siglos, debe ser una realidad en mi vida. El fin del conflicto ha terminado. Y eso debe ser una realidad en mi vida. El fin del conflicto. Y ese conflicto tiene su lugar en el corazón. Ahí es el asiento del gran conflicto. Ese conflicto entre el bien y el mal ya debe haber terminado. El fin del conflicto ha terminado. Seremos nosotros parte de esa profecía, la cumpliremos nosotros. Estos son cuestiones de vida o muerte, mis hermanos. Cuestiones de vida o muerte. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que estas cosas sean de profunda reflexión y de cambios radicales en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, oh Señor, enséñanos que delante de nosotros hay dos caminos, solo dos caminos, el de la vida o el de la muerte. Y ayúdanos, Padre mío, a escoger el camino de la vida. Quédate con nosotros en este día de preparación. Prepáranos para el día de mañana, Señor, para entrar en el descanso tuyo. En este primer sábado del año, podamos encontrarte, hallarte y glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a proceder a responder dos de las preguntas que se han hecho en esta mañana. La primera pregunta es una pregunta muy básica. ¿Por qué, pregunta una abuela, una madre, por qué mi hijo, mi nieto, no deja las drogas y se aferra a ellas? ¿Qué le ve de bueno a eso? Pues yo voy a responder esa pregunta con una realidad muy básica. ¿Por qué nosotros no hemos dejado el pecado? ¿Qué le vemos de bueno a eso? Es lo mismo. ¿Por qué ellos no dejan esas cosas? Por la misma razón que nosotros no dejamos el pecado, porque lo amamos. Y encontramos satisfacción en él. Y no solamente eso, sino que no hemos encontrado a Jesús y no hemos visto la realidad de lo que es Jesús, el Salvador del pueblo de sus pecados. No hemos encontrado esa realidad, y mientras no hayamos encontrado esa realidad en nuestras vidas, que Jesús, como significa su nombre, Salvador, Él es el Salvador de mis pecados, vamos a seguir amando el pecado. A veces nosotros somos muy selectivos entre los pecados, y vemos la drogadicción, vemos el homosexualismo, y vemos estas cosas como pecados degradantes, pero todos los pecados son degradantes ante los ojos de Dios. Hay uno peor que esos, y es el egoísmo. De esos todos nosotros somos pecadores, somos culpables. El que diga que no tenga egoísmo es mentiroso. Todos somos egoístas, y ese pecado sí que es desagradable a los ojos de Dios. ¿Y por qué no lo dejamos? Sí, yo puedo decir por qué esta persona, por qué este hermano no deja el pecado de la glotonería. ¿Qué le ve de bueno a eso? Puede que yo no tenga ese problema, pero puede que yo tenga otro problema. Y el hermano me puede decir a mí, ¿tú por qué no dejas ese problema? Ese pecado de ver excesivamente la televisión. Yo no le veo nada bueno a eso. ¿Sí? Así que nosotros no podemos ser selectivos. Y la razón por la cual los hijos están en las drogas, no quieren nada del Señor, estamos sumidos en el pecado. Y el problema del joven, el problema no es la droga, ese no es el problema. Hay cosas de raíz en ese joven, no tuvo amor en el hogar, no conoció a Jesús, no le enseñaron de Jesús, los padres no creían, estaban divididos, no le mostraron amor. Entonces cuando vienen los problemas con los hijos o los nietos, es muy fácil descargarse en ellos y culparlos en ellos, cuando en realidad los verdaderos culpables son los padres. Así que eso es algo para reflexionar, y no quiere decir que ya todo se ha perdido y que es imposible. El Señor aún puede rescatar esa alma, pero sí requiere mucha oración y requiere mucho acompañamiento a esa persona y mucho amor. No decirles, estás haciendo lo malo, él sabe que está haciendo lo malo. Esa no es la solución. Necesitas mostrarle algo diferente y mejor.
La segunda pregunta es simplemente un comentario que yo reitero acerca de esa diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Déjenme hacer un comentario adicional, como para ayudar a entender un poco esto. Todos somos hijos de Dios por creación, buenos y malos. Pero no todos seremos hijos de Dios por redención. Y todos somos hijos de Dios por creación, pero solo unos pocos serán hijos de Dios por redención. A los otros que no sean hijos de Dios, el Señor Jesús en los últimos días les dirá, no os conozco. Y esa es una gran controversia que vemos desde el mismo principio aún, en el mejor hogar, en el de Adán y Eva. El desarrollo de esas dos simientes, la simiente del bien y la simiente del mal. Y esas dos simientes están en contienda dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra familia y dentro de nuestro hogar. Es cierto que en gran medida los padres tienen que ver con el comportamiento y el desarrollo del carácter de un hijo, pero también hay cosas que no son explicables. Recientemente, cuando vino el pastor Ron Woolsey aquí a la fundación, preguntaban algunos padres a él y de la iglesia, ¿por qué mi hijo salió con esas inclinaciones homosexuales? Y en la casa nadie somos así. Nadie somos así. Nunca a nuestro hijo le dimos lo mejor, lo rodeamos de los mejores privilegios, lo criamos en el campo, buena dieta, nunca ha comido carne, nunca ha comido huevos, pero ¿por qué mi hijo salió así? Hay cosas del pecado que nosotros no podemos explicar. La Biblia le llama que el pecado es un misterio de la iniquidad. Lucifer tenía los mejores padres. ¿No tenía los mejores padres Lucifer? Lucifer tenía los mejores padres, el Dios mismo. Estaba en el mejor ambiente y desarrolló el pecado en él. Así que el pecado a veces no tiene explicación, aunque los padres hayan hecho lo mejor. Eso es parte de este gran conflicto. Eso es parte de esto. Así que, muy de acuerdo con lo que usted dijo, hermana Reina, solo recapitulando eso. Y lo que Dios quiere hoy es algo concreto en nuestras vidas. Muy bien, mis hermanos, el Señor les bendiga en este día. Me despido con una bendición, que el Señor nos prepare en este día de preparación en vísperas del sábado, y que cada día nosotros podamos ser una realidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. El Señor les bendiga.